Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas, regularmente frías. Mi Cristo interior, salude bendizo a tu Cristo interior, tú que ya está conectado, tú que te vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 12 de agosto de 2014, 12 de agosto. El programa es el número 816. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Recuerden que estamos revisando los programas viejos. Nada contra los viejos, nada. Por mal grabados, por mala fotografía, por mal sonido, por música. Los estamos regrabando para su bienestar y para que ustedes los coleccionen con muchísimo gusto. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos manifiestan, gracias por sus deseos de buena salud y bienestar para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hablar el humano domesticado. Es un trabajo de un mexicano referente a una cultura tolteca, pero es un trabajo muy interesante, más que muy interesante. Para nacer debemos pasar por un proceso idéntico al usado para salir del país. Hay que tener un beneplácito o visa. El problema surge entre 3 y 5 años después del parto. ¿Por qué? Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, solo que los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en la que ellos sueñan. Ese sueño tiene tantas reglas que cuando nace un niño hemos de captar su atención para introducir esas reglas, nuestras reglas, en su mente. Nuestras reglas. Las reglas de los adultos se las vamos administrando, almacenando a los niños día a día, hora a hora, regaño a regaño. El sueño utiliza a mamá, a papá, a la escuela, a la religión y a la sociedad para grabar en nuestras mentes en construcción esas consignas o presupuestos por ellos tenidos como verdad. Consignas o presupuestos, también llamados dogmas, tenidos como verdad por los adultos. ¿Y quién los discute? Uno con 3 meses de nacido, 3 años, 5 años de... ¿Quién discute? La atención es la capacidad que tenemos para centrarnos en aquello que queremos aprender y comprender. Percibimos millones de cosas simultáneamente, solo que utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Nosotros no nos acordamos ni grabamos en nuestra mente sino lo que nos interesa. Los adultos que nos rodean captan nuestra atención y por medio de la repetición introducen información en nuestra mente. Un niño de 3 años puede oír 50 veces el monosílabo no durante un día. Así es como aprender, no, eso no te toca. Así es como aprendemos todo lo que creemos saber cuando adultos. Utilizando nuestra atención adoptamos una realidad que aceptamos como la totalidad. Aprendemos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto, qué huele bien, qué huele mal. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse. Cuando íbamos al colegio, o mejor, cuando vamos al colegio, nos sentamos en una silla pequeña y prestamos atención a lo que el maestro nos enseña. Bajo la presunción a la palabra, el presupuesto Magister Dixit, lo que diga el maestro. Cuando vamos a misa, prestamos atención a lo que el sacerdote o el pastor dice desde el púlpito. La misma dinámica funciona con mamá y papá y con nuestros hermanos y con las tías.
Todos buscan captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. Papi, papi, mírame. Mira lo que hago, papi, aquí estoy. La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. Nunca termina. El entorno también capta nuestra atención y nos enseña qué creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. Cada letra y cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Si llamamos a esto una página de un libro, la palabra página es una convención que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. ¿Sabías que tú no escogiste tu lengua? Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores. Prácticamente ya existían antes de que nacieras. Nunca tuviste la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer, al punto de que ni siquiera elegiste el nombre que hoy te distingue. Con los niños utilizamos lo que se conoce como el lenguaje hipocorístico, o de los niños, acariciador, hipocorístico. Acariciador es aquel usado con intención afectuosa, familiar o eufemística para suplantar a uno real. Se caracterizan en que las palabras son sometidas a cierta deformación, siendo muchas veces apócopes o diminutivos del nombre propio verdadero. Nindo cañanga, nindo cañanga. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias y eventualmente, con el paso de los días, estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos fueron transmitiendo. La única forma de almacenar información es por aceptación. Lo que llega a nosotros por la vía de los sentidos capta nuestra atención y si no estamos de acuerdo, no la almacenamos. Es por esto por lo que los niños en el colegio a veces no aprenden, no les interesa. Y el maestro no es capaz de hacerse interesante. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, si estamos de acuerdo, lo tomamos como cierto, como nuestro, y eso es lo llamamos más tarde fe. Tener fe es creer incondicionalmente, puesto que ya ha sido aceptado por nuestra mente. Eso es todo. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que les dicen los adultos. Estuvimos de acuerdo con ellos y nuestra fe se tornó tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controló totalmente nuestra vida. No escogimos las creencias, pero con el sistema intensivo aplicado nos rendimos ante ellas mediante nuestra aplicación. Acuérdense no lo oigo, rece, no lo oigo, que no lo rece, no se mete el dedo en la nariz. Este proceso se llama la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendimos a vivir. En la domesticación humana, la información externa se transfiere a lo interno y crea todo un sistema de creencias. Al niño se le enseña el nombre de las cosas. Mamá, papá, leche, cama, casa, escuela. Día a día en la casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, nos van diciendo cómo hemos de vivir y qué tipos de comportamientos son los aceptables y cuándo no. Formamos paulatinamente el concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es cielo y de lo que es infierno. Domesticamos a nuestros niños de la misma manera como domesticamos a un perro o a un tigre. Para obtener que un animal haga lo que el amo quiere, se le castiga y se le recompensa. Adiestramos a nuestros hijos, a quienes decimos tanto querer, con el mismo método con el que domesticamos a cualquier bestia. Premio y castigo.
Y va y se encierra, ya le dije. Nos decían, eres un niño bueno cuando hacías lo que la mamá o papá querían que hicieras. Cuando no lo hacías, eras un niño malo. Terribles nuestros padres. Nos castigaron y nos premiaron muchas veces al día. Pronto, si se maneja bien, le doy un cono. Ahora, si se maneja bien, le regalo un celular. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, así como la atención de nuestros padres, hermanos, profesores y adultos en general. Con el tiempo, desarrollamos formas y maneras de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien y por ello continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a este miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos. Empezamos a actuar para complacer a papá y a mamá, a los profesores y a los ministros de la iglesia, sacerdotes o pastores. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a no ser tenidos en cuenta se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, acabamos siendo lo que no somos. Y por eso hay tanta drogadicción y piercings y mujeres embarazadas a los 13 años. Nos convertimos en una repetidora casi mecánica de las creencias de papá y mamá, de las creencias de la escuela, de las creencias religiosas y de las costumbres sociales. Y no hay cosa peor para el hombre que la rutina. Cuando fuimos lo bastante grandes para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir no. Cuando el adulto decía no hagas eso, nosotros nos rebelábamos y respondíamos sí lo hago. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y débiles y los adultos eran muy grandes y fuertes. Después de cierto tiempo aprendimos que la llevábamos perdida y empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hacíamos algo incorrecto recibíamos un castigo. Y espere que llegue su papá y lo va a pelar. Y cuando llegaba mi papá cansado de su trabajo, 7:30 de la noche, tenés que castigar a Carlitos. Tenés que castigar. En el proceso de domesticación perdimos todos nuestros impulsos naturales. Es el proceso de domesticación tan poderoso y eficaz que a partir de cierta e indeterminada edad ya no necesitamos que alguien nos domestique. Ya no necesitamos que papá, la escuela o la iglesia nos digan qué hacer. Estamos tan bien entrenados que ya somos nosotros nuestros propios domesticadores. Nos convertimos en humanos subyugados, dóciles, obedientes, sin criterio y con un discernimiento elemental o frustrado. Ahora, ya de adultos, nos domesticamos a nosotros mismos siguiendo el mismo sistema de creencias que nos implantaron. Nos castigamos cuando no cumplimos con las reglas aprendidas y nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Este es un fragmento del libro Los Cuatro Acuerdos, un libro de la sabiduría tolteca de Miguel Ruiz, solo que yo le puse unas cuantas palabras o renglones más. Encantador. Y como sustento, escuchen muy bien esta carta de un padre a su hijo. Carta de un padre a su hijo. La voy a leer con parsimonia. Parsi. Con mucha lentitud para que ustedes la comprendan. Querido hijito, he sido testigo de tu desarrollo desde tu nacimiento y con satisfacción ya hoy puedo decir que sabes leer. Como conozco la vida y el medio en el que habrás de vivir, te entrego esta carta que escribí cuando todavía eras una idea en las mentes de tu mamita y yo. Qué cosa más hermosa.
Yo no quiero que seas prisionero de una organización que primero te inyecte el veneno del complejo de culpa para luego decirte que el único antídoto lo tiene el cielo. No quiero que te inculquen una moral tan maliciosa que considere más peligroso un seno desnudo o un preservativo que una pistola o un artefacto de guerra. Yo no quiero que te enseñen a dividir a la humanidad entre buenos y malos, fieles e infieles, creyentes y paganos, entre los que irán al cielo y los que se han de condenar, entre nosotros y los demás. Y miren cómo está Irak, con 3 dioses peleándose entre sí. 3 sectas, cada una con su versión del Corán, peleando. Israel y los palestinos. Todo por Dios. No quiero que manchen con el pecado original tu inmaculado nacimiento, ni que viole tu inocencia algún sinvergüenza de su organización, oculto entre costosos ornamentos y a salvo por su jerarquía. ¡Qué bonito castellano! Yo no quiero que maten tu genuina rebeldía con el puñal de la resignación, ni que amenacen tu bendita osadía con un infierno a su medida. No quiero que te cambien por sufrimientos tus carcajadas de alegría, que distraigan tu atención de lo que aquí con lo del más allá, que las promesas de vida eterna te hagan olvidar los verdaderos valores humanos que te han de llevar a la pacífica convivencia. Escuchen, que lo injusto sea lo justo, que hermanos no seamos todos, ni que de tanto mirar al cielo se te olvide mirar al suelo. Yo no quiero que nadie te enseñe con quién debes compartir tu cama. Que unos hombres obligados a vivir solos te digan lo que es familia. Que el impulso sexual natural sea lascivia y que la libertad sea pecaminosa porque la justicia social es envidia. No quiero verte expiar tus culpas, perdido entre turbas que repiten oraciones sin razón ni corazón. Tan pendiente de los santos, que no veas que hay personas mucho más espirituales que religiosas. No quiero que te cambien una limosna por un paraíso, ni un abrazo por un latigazo, ni que te sustituyan la solidaridad por una falsa caridad. Yo no quiero para ti ni su cielo ni su infierno eterno. No quiero que dejes de pensar y hacer por confiar en que otro lo hará por ti. Otro. No quiero que cambies el bálsamo del perdón por una sensación de tranquilidad pasajera, ni la cadena del complejo de culpa por el látigo del castigo divino. No quiero que compres almas con platos de lentejas y que vistas a los desnudos a cambio de obtener beneficios del Dios a quien rezas. Quiero que desarrolles el talento con el que has nacido y que llegado el momento lo enseñes a quien así te lo pida. Para ti, hijo mío, quiero paz de verdad, paz de humano, paz de hermano, amor de verdad, amor de humano, amor de hermano. Para ti quiero toda la paz, toda la felicidad, toda la abundancia y todo el amor, porque para ti deseo que todos los seres humanos sean tus hermanos, sin distingos de sexo, raza, nación o credo. Para ti quiero la plenitud de ser humano, hermano, feliz, libre y dueño de ti. Pidan estas memorias, se las mando a un clic.
Yo tengo algunos libros y algunas aficiones. Esto que les voy a leer es de uno de los libros que a mí más me gustan. El título es un capítulo, el título se llama Ignorancia. Escuchen bien qué es la ignorancia. El insigne espiritualista Rosacruz Max Heindel dijo sabiamente: solamente existe un pecado, la ignorancia, y solamente un camino de salvación, el conocimiento aplicado. Sabio no es el que lee mucho, sabio es quien aplica lo leído. ¡Tararará! Este axioma debe grabarse bien en la mente porque es uno de los hechos más sobresalientes que tenemos para comprender durante la vida como fruto de la experiencia de los relativos triunfos de los seres humanos, debidos los primeros a la pericia del conocimiento y los últimos a la ignorancia. El peor pecado de la humanidad es la ignorancia. El segundo más grande es la pobreza. Y si se juntan los dos. Hay un concepto equivocado y es el de imaginarse que la única sabiduría alcanzable solo se puede obtener en las universidades. Y que los que han podido o no pueden ir a ellas tienen que resignarse a vivir en la ignorancia. No. Miren ahí, esa es mi universidad. Como detalle curioso, debemos saber que todos los descubrimientos de leyes nuevas hechos a través de la historia han sido siempre logrados por personas que nunca visitaron una universidad, y en los excepcionales casos en los cuales el sujeto descubridor de una nueva ley pasó por la universidad, el principio descubierto estuvo siempre fuera del margen de los conocimientos catalogados que adquirió en la universidad. La sabiduría, el conocimiento real, es algo que hoy más que nunca está al alcance de toda persona que tenga voluntad suficiente para emplear bien las horas aprovechables en el estudio y en la meditación. 2 horas diarias dedicadas al estudio de la materia que más nos interese despierta en nosotros posibilidades recónditas, llevándonos fácilmente a superar el medio ambiente. Hoy, todo hombre deseoso de triunfar en la vida tiene gran facilidad para lograrlo si cuenta con voluntad y determinación, ya que en todos los campos del saber humano hay libros que permiten adquirir los conocimientos necesarios para lograr el triunfo que tanto se desea. Libros y más libros. Lo importante está en restarle atención a las cuestiones comúnmente intrascendentes, a la charla vana del amigo, como a la entretención común en cosas que bien examinadas siempre resultan de naturaleza baladí. Todo el tiempo que malgastan los hombres en las ilusorias cuestiones anotadas, bien aprovechado hace del hombre como un superhombre, sobre todo en aquella línea determinada del saber que sea de su entusiasmo y por la cual sienta verdadera devoción. Ningún hombre fracasará en la vida práctica si sabe seguir fielmente la línea de su mayor cariño e interés y a ello dedica todas las fuerzas de que puede disponer después de cumplir honradamente los deberes que la vida le haya impuesto. A mí esto me parece. Y hablando de la mente humana, traigamos a colación una entrevista que le hicieron a Rodolfo Ginás. Escuchen esto. Hay que enseñarles a los niños a pensar. Se abre la posibilidad de comprender los procesos del pensamiento y las funciones del cerebro de la mano de los neurólogos e investigadores Rodolfo Ginás y Roberto Amador. Sus aportes científicos sobre la forma como opera este órgano se concentran en la nueva sala interactiva de Maloc en Bogotá, movimiento de la energía del pensamiento. ¿Cómo se potencia el desarrollo del cerebro en los primeros años? Al niño hay que explicarle las cosas, no decírselas simplemente. Es necesario ayudarle para que no le dé pena preguntar y cuando pregunte responderle. Ya con esto está el 90% hecho. De otro lado, al niño hay que permitirle que se equivoque, que cometa todos los errores posibles. Estas son las mejores las mejores lecciones de vida.
¿Cómo califica hoy la educación en Colombia? Podría ser mejor. Imagínense que los profesores no fueran los dueños del conocimiento, sino simplemente los guías. Se mejoraría el 50% de la educación con esta posición. ¿Cómo se liga la educación con la producción científica del país? Así es que se producen menos de 3 patentes por millón de habitantes al año. Cerebralmente, ¿qué es Dios? Es un invento del hombre, y como todos los inventos humanos, se parece a él. Dios tiene 2 razones de ser. A los inteligentes les sirve para gobernar a los demás, y a los menos inteligentes para pedirle favores. A todos les sirve para explicar lo que no entendemos de la naturaleza. Es un comodín. Es una lógica de un primitivismo que produce náuseas. ¿Qué es la inteligencia? Cerebralmente es la capacidad de abstraer para simplificar y actuar sobre esa simplificación. Cerebralmente está entre un oído y el otro, es decir, en todas partes. Y claro, existen diferentes tipos de inteligencia. ¿Quién es un tipo malo neuronalmente? Esa no es una condición cerebral, es una condición social. Los ladrones y asesinos son sociales. ¿Por qué roban? Por mis hijos. Los ladrones son ustedes porque me quitan y luego me castigan por querer recuperarme. Se dice que solo usamos el 10% del cerebro. Esa es una forma estúpida de pensar. Lo usamos todo y nunca se detiene. El cerebro actúa todo siempre. Lo que sí sucede es que unas funciones se inactivan por otras para que otras puedan marchar. ¿Quién es un genio? Aquel que no le cuesta trabajo ejercitar su labor intelectual. Y se nace o se hace. Nace con patrones cerebrales específicos. Por ejemplo, el que es un buen matemático no es bueno bailando. El que es bueno pintando se puede enredar haciendo una cuenta. Rodolfo Ginás. Y como de todo hay que hablar, escuchen este poema que se llama Poema del Renacimiento. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el néctar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Que ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar, y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás. José Ángel Buesa. Nació el 2 de septiembre de 1910 en Las Cruces, antigua provincia de Las Villas, hoy Cienfuegos, Cuba. Pidan estas memorias, léanlas, reléanlas, y si tienen hijos menores de 8 años, de 7, por favor, léanselas. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, cómo educar drogadictos y prostitutas. Obviamente, desde temprana edad, desde los 3 años. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan un repaso del día, o de la semana, o del mes, o de la vida. O si tienes un momento de frustración, de rabia,
Invoca el espíritu de sabiduría y cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu conciencia, perdónalo, ámalo, agradécelo, olvídalo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y no se les olvide reír por nada, pero por nada del mundo. Aquí viajan ustedes conmigo. Hasta mañana.